Un lindo y primer día de la semana, muchas bendiciones y aquí estamos nuevamente para estudiar la lección junto con ustedes. Recuerden, las lecciones aquí no las terminamos ni las leemos todas, estamos más bien dando algún consejo más de cada día de la lección. Y hoy, en esta primer día de la semana, en esta primera lección ya, ayer fue la introducción y hoy pues damos inicio al desarrollo de esta semana que habremos de estar estudiando día con día. Y para llevar a cabo este estudio, pues hoy nuevamente, ustedes saben, el invitado toda la semana me acompaña para llevar el mismo hilo de la lección. Así es de que hoy, nuevamente, el pastor Gabriel está aquí con nosotros. Un Pastor, placer, mis bienvenido. hermanos, un placer, pastor. Dios le bendiga a todos y aquí estamos para servirle. Amén. Bien, pues entonces vamos a la oración para dar inicio a esta lección de del primer día de la semana. Muy bien. Oremos. Señor y amante Padre, agradecemos infinitamente tu gracia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado nuevamente la oportunidad de meditar en tu palabra. En este momento, Padre, también queremos ponerte en tus manos a tu siervo Juan Rivera, que hoy, Señor, pues escuchamos la noticia ya de algunos días atrás de que ha ido mejorando, está mejor, y primeramente tu voluntad, él podrá, Padre, levantarse nuevamente y seguir con ese ministerio que él hoy en este tiempo ha tenido y que tú le has entregado. Amén. Pedimos, Padre, de tu bendición para él, su familia y todos aquellos, Padre, que lo acompañan en ese ministerio. Así también, Padre, pues pedimos de tu Espíritu para que tú te quedes con nosotros en esta lección tan hermosa que nos estás dando para esta semana. Te pedimos tus bendiciones y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues adelante. Gracias, pastor. Una vez más, a mis hermanos y amigos que les encanta abrir la palabra de Dios para alimentarnos. Bueno, en este primer día de la semana está hablando la lección del domingo 31, titulada no añadiréis ni disminuiréis. Qué interesante, mi querido oyente, mi querido amigo, de que Deuteronomio, el capítulo 4, que es el versículo o los capítulos que estamos estudiando en esta semana, Deuteronomio capítulo 4, podemos leer en el versículo 2. Usted puede buscar junto conmigo en su Biblia, ahí en su casa, en su oficina, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 2. Y dice claramente, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordeno. Este texto, mi querido amigo, mi querido hermano, tiene un principio hermenéutico, es decir, un principio para interpretar las escrituras. Si tú quieres escuchar bien la voz de Dios, no le añadas a lo que Él mandó, pero tampoco le disminuyas. La Biblia, los mandamientos de Dios, hay que dejarlos como están. No necesitan perfeccionamiento, no necesitan la mano del hombre. Esto es un principio para interpretar las escrituras que aparece aquí en las escrituras de Moisés. Ahora, hay algo interesante en esta lección, y es que Satanás siempre ha querido desde el cielo mejorar supuestamente, entre comillas, los mandamientos de Dios. Él ha odiado la ley de Dios desde el principio. Desde que empezó la guerra entre el bien y el mal en el universo, el plan de Satanás siempre fue quitar, borrar, disminuir o añadirle a los mandamientos de Dios. Por eso que la guerra final entre el pueblo de Dios
y los impíos, entre Satanás y Cristo, van a ser por los mandamientos de Dios. Porque el principio de la guerra entre el bien y el mal en el cielo fue contra la ley de Dios. Satanás odia la ley de Jehová. Ahora, hoy en día también estamos viendo lo mismo. Se predica un evangelio sin obediencia. En la Biblia no existe el evangelio sin obediencia. La ley de Dios y el evangelio van juntos. La hizo el mismo Dios y pertenecen al mismo plan de salvación. Ahora, esta lección, mi querido amigo, nos está diciendo que si yo le añado a la Biblia, pero también le disminuyo, le estoy quitando. Este es un principio que usted lo va a conseguir también en Apocalipsis. En el último capítulo de la Biblia dice: cuidado con aquel que le añada o le quite a las Sagradas Escrituras, porque las plagas que están escritas en este libro caerán sobre él. Ahora, en la época del pueblo de Israel que estamos estudiando, cuando Moisés dijo esto, los rabinos de Israel cometieron ese error. Se mezclaron con doctrinas falsas de manera cercanas a ellos, como fue las doctrinas peligrosas del paganismo, sobre todo el pensamiento platónico y del pensamiento griego. Y empezaron a añadirle a las escrituras muchas tradiciones. Y si usted lee conmigo Mateo capítulo 15, desde el 1, pero podemos leer realmente el versículo 9 de este maravilloso capítulo 15 de Mateo, podemos ver que Jesús tuvo un debate con los fariseos. Los fariseos querían que se practicaran las tradiciones de los ancianos. El pueblo de Israel se había llenado de montones de tradiciones y esas tradiciones habían apartado de las Sagradas Escrituras al pueblo de Dios. Miren, muchas leyes se inventaron que están hoy en el libro del Talmud y en el libro de la Guemará judía, donde son interpretaciones erradas que en la época del Señor Jesús, Él dijo que la ley había sido falseada, o mejor dicho, y mal interpretada por los rabinos de la época. Mi querido amigo, eso también pasó con el catolicismo en el siglo V y en el siglo IV, donde la Biblia sagrada que tenemos hoy también empezó a ser mal interpretada por eruditos de la época. Empezaron a añadirle a las escrituras. Y hoy en día, tanto en el mundo del judaísmo como en el mundo cristiano, hay muchas herejías que no están en las escrituras, muchas herejías que se han inventado en el cual no son fieles a lo que dice el texto sagrado. Esta semana Moisés nos dice que tengamos cuidado con las tradiciones humanas. Hay tradiciones humanas que son benignas, que usted puede quizás practicarlas. Pero hay tradiciones muy peligrosas hoy que te apartan de la verdad de Jesús. Quizás usted es una persona que está ahí sentada y dice: yo no voy a cambiar de religión. Mi papá me enseñó a rezar tal y determinado rezo. O mi mamá me enseñó todo esto. Yo no voy a abandonar la religión de mis padres. Mi querido amigo, ¿usted no se ha puesto a pensar si la religión de tus padres está bien con Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar si la idea que te sembró tu mamá, tus tíos, tus abuelos, realmente soporta un escrito está? Esa es la aplicación que quiero dejar a tu vida hoy. ¿Será que lo que tú crees hoy, hazte esta pregunta, lo avala la palabra de Dios? ¿Será que lo que te enseña tu pastor hoy o tu rabino o cualquier maestro de religión que tú tengas, la doctrina que él te enseñó realmente es bíblica? Hazte esa pregunta. Muchas personas, yo predicándole, me dicen: no, yo sigo guardando el domingo porque fue lo que me enseñaron mis padres. Yo sé que tú y yo amamos nuestros padres y queremos seguir esas tradiciones o esas buenas costumbres que nos enseñaron. Pero en muchas ocasiones no son costumbres correctas conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que nos está enseñando esta lección en esta semana, que por sobre las tradiciones humanas está la palabra de Dios. Moisés en Deuteronomio 4:2 dice:
cuídate de no quitarle a la palabra de Dios. Cuídate de no añadirle. Satanás es un experto estudiando la Biblia para torcerla. Satanás es un experto para ver el texto bíblico y quitarle, omitirle a los pasajes y hacer de ellos una tradición. Eso pasó con los seduceos y los fariseos en la época de Cristo, con el judaísmo en su época. Pasó con el catolicismo romano desde el siglo IV en adelante. Y aún en el presente, hoy, mi querido amigo, mi querido oyente, le añadimos y le quitamos a la Biblia. Moisés dice allí, inspirado por el Espíritu Santo, cuídate, escucha la palabra y los estatutos para que vivas. Y en el versículo 2 dice, cuídate de no añadirle a las sagradas escrituras, cuídate de no disminuirle. En conclusión, mi querido amigo, Satanás odia la Biblia. Satanás odia los 10 mandamientos, incluyendo el sábado sagrado. Satanás odia toda la ley de Dios y es un experto en añadirle y en quitarle. Él nunca va a dejar de ser religioso. Él nunca va a dejar de traer religiones a este mundo. Satanás sabe que el ser humano es religioso. Lo que más le trae a Satanás a este mundo, resultados es traer religiones. Cada día inventa más religiones. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Aquí compartiendo con el pastor. El propósito de Satanás no es quitar quizá la ley de Dios porque no va a poder con ella. Ha perseguido la Biblia durante siglos queriéndola quitar. Montones de Biblias se quemaron en la Edad Media. Él sabe que no puede contra la Biblia. Pero ahora ha agarrado o ha tomado una nueva estrategia. Añadirle y quitarle. Así como se cambió el sábado por el domingo, el sábado sagrado que aparece en la Biblia, hoy en día siguen los eruditos, siguen los pastores modernos, quitándole y añadiéndole a la Biblia. No le quites al mandamiento, guárdalo por fe, que hay gran bendición para ti. ¿Qué dice usted, pastor, en cuanto a todo lo que estamos hablando? Bueno, la verdad es de que las tradiciones son lo que hoy más está afectando al mundo cristiano. Las tradiciones son las que hoy en día a muchas personas lo está desviando de ver con claridad lo que la letra de la palabra de Dios está diciendo al mundo. Las tradiciones no son de ahora pronto. Vemos que desde el tiempo de Jesús, los mismos rabinos le hablaban a Jesús de tradiciones. Mientras Jesús buscaba la manera y la forma de introducirlos a la ley y los estatutos del Señor. Por eso es de que el Señor Jesús les reprochó en ocasiones de sus tradiciones que ellos tenían. Y hoy, desgraciadamente, a muchos también, las tradiciones que se tuvieron desde niño y por los padres, por los abuelos, por tatarabuelos, no los deja ver con claridad lo que hoy en día deben de ver, la palabra de Dios. Las tradiciones son las que están afectando mucho a muchas personas y el diablo cada día trabaja más duro para que esas tradiciones no se acaben. Aún hasta en el mismo pueblo del Señor ha metido esas tradiciones en las cuales muchos todavía festejan sus tradiciones que se festejan allá en su país, que viene el Día de la Patria. Aún los cristianos de este tiempo adventista festejan ese tiempo, porque son tradiciones, son fiestas patronales, fiestas que ellos tienen y los arrastran muchas veces, aun cuando esas fiestas caen en el día sábado. Por eso es interesante, pastor, ver la cita que nos da la lección. Maravilloso. Una cita ahí de mensajes selectos que nos habla y nos dice, a ver si la podemos ver allí en pantalla. Nos dice ahí, Satanás, no, la primera lección que está en la lección de la escuela sabática directamente. Gracias. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios.
ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Y miren, ya comentábamos unos meses atrás que el gran líder religioso de aquellos católicos hoy en día ha estado hablando y ha dicho que la Biblia ya es una palabra obsoleta, ya vieja, y él está haciendo la Biblia que en este tiempo se tiene que llevar, donde él mismo también, hoy hace pronto, habló y leyó la cita de Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde habla del día del sábado. Y aún él dijo, pues el sábado es el sábado de la Biblia, el sábado de Dios. Pero para nosotros el día es el día domingo. Entonces, ¿qué tan claro queda quién es el que manda para el ser humano? ¿El hombre o Dios? Y estas interrogantes que hoy está el mundo entero queriendo entender y comprender, el mismo diablo, así como fue en el principio, hoy en día también sigue trabajando. Por eso quiero leerles, miren, esta otra cita, esta cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 39, 310. Aquellos que han visto la verdad y sentido su importancia y han gozado de una experiencia en las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué se nos ha llamado a ser al igual que los hijos de Israel? Un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de todas las demás gentes sobre la faz de la tierra. Aquí podemos decir, ¿verdad? Ahorita leemos la que sigue, que está muy buena también. Si me la ponen, ahí sigue, ok. Dice, estas cosas deben explicarse a los niños en lenguaje sencillo y fácil de entender. Y al ir aumentando en edad, las lecciones impartidas deberán adaptarse a su creciente capacidad hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido echados amplia y profundamente. ¿Quería hacer algún comentario, pastor? Sí, interesante esta última cita que usted acaba de poner, porque es bueno decirle al pueblo adventista hoy, al pueblo cristiano, de que una de las grandes maravillas que tenía el pueblo de Israel antiguo era que ellos a diario le contaban a sus hijos la historia de Israel. Ellos quizás no tenían un volumen como lo tenemos nosotros hoy, porque se estaba escribiendo las Sagradas Escrituras. Pero Jocabed se sentaba con Moisés a contarle la historia de Abraham. María, Jesús aprendió las Escrituras, no es porque él era Dios infinito en el universo, no, él se hizo hombre, tenía que pasar por el mismo proceso que nosotros. Y a los pies de María fue que Jesús aprendió de las Sagradas Escrituras. Entonces, el pequeño comentario que quería hacer es que vemos hoy mucho pueblo cristiano, mucho pueblo adventista, que no le están enseñando a sus hijos en el culto familiar estas cosas. Y de ahí depende el futuro mental y sobre todo espiritual de cada uno de los niños que tenemos en nuestro medio. Gracias, pastor. La otra comentario que yo podría hacer es de que es bonito contarles historias, es bonito leerles la Biblia, es bonito decirles que David mató a Goliat, pero la verdad es que cuando el niño o el joven recibe con más impacto ese cuento, esa historia, es cuando el papá o la mamá vive lo que la historia cuenta. De otra manera, esos niños se olvidan rápidamente de la historia que tú le has contado. Por eso, mira, esta otra interesante cita que nos dice palabras de vida del gran maestro
página 134, 135. Dice, Cristo era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de esto, fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzados por encima de la ley de Dios, y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren aprobio y persecución. El tiempo nos han ganado y hay mucho que comentar, pero la verdad es de que aún en estas palabras nosotros podemos ver por qué en ocasiones y por qué a través de la historia de la palabra de Dios, muchos, aquellos fieles hombres, profetas de Dios, no fueron asesinados por los de afuera, sino fueron asesinados por los mismos de adentro, por los mismos de su pueblo. Y por eso dice la sierva del Señor, que hoy no va a ser la diferencia. Hoy va a ser lo mismo. Aquellos mismos que son adventistas han de perseguir a aquellos que estén amonestando al pueblo de Dios y previniendo al pueblo de Dios de lo que aún viene. Las cosas no van a cambiar, van a seguir iguales. Y por eso es que hoy en día cada uno de nosotros tenemos que ver cómo estamos sirviendo a Dios o cómo hemos dejado de servir a Dios y seguir las tradiciones que el mundo hoy tiene, y ya no nuestros padres, sino el mundo entero. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz sea contigo.